Son las 10 de la mañana con 34 minutitos. Seguimos aquí en nuestro foro empresarial hasta las 11 de la mañana. Vamos ya de inmediato con nuestro siguiente invitado, un tema muy importante que vamos a estar tocando. Lo saludamos al señor Armando Amarilla. Él es gerente administrativo y financiero del Instituto de Previsión Social. Hoy vamos a estar hablando de la inversión y licitación para financiamiento temporal de caja de IPS. Buen día, señor Armando. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, José y demás panelistas. Un placer estar con ustedes y estamos a las órdenes. Bueno, me gustaría iniciar por una cuestión que hoy día ya podríamos decir es ley, un ingreso muy importante para lo que es el Instituto de Previsión Social. Hablamos del aporte patronal, la ley, tengo entendido, número 6.706 promulgada en el mes de enero, que reducía el aporte patronal a un 2,5% de algunas empresas y esos pagos se trasladaban para posterior a julio del 2022. ¿Cómo impacta esto a la previsional? En realidad esa es una ley que nosotros estamos trabajando aún a ver si la podemos de alguna manera revertir, porque entenderás un poco la postura del instituto en ese sentido. Si nosotros respondemos de esa manera a un sector determinado, tenemos un montón de otros sectores que tendrían el derecho y eso impactaría de manera muy negativa en lo que es la recaudación y las estimaciones del instituto. Es así, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. José ya estuvo en la primera parte. Mucho en realidad hay que decir, en realidad desde el punto de vista, perdón por la redundancia, pero la tapa hoy de nuestro periódico 5 días justamente hace hincapié sobre la situación un poco del IPS. ¿Cómo os podemos explicar en cristiano, hoy que arranca la cuaresma, también esta situación? Porque se habla de un desfondeo del IPS. ¿Es así? No, Juan Pablo, eso no es así. O sea, en realidad les agradezco porque siempre hay que ir a la fuente para tener la claridad de la información. Entiendo que hay ese tipo de rumores que quieren instalar, pero no hay ningún fundamento para suponer un desfondeo de parte del Instituto de Previsión Social. Lo que sí solucionamos de alguna manera, llamémosle, con el financiamiento temporal de caja, es el desfasaje en la recaudación producto de la pandemia que tuvimos el año pasado y aún seguimos sintiéndolo, ¿verdad? Entonces, lo que salimos a hacer es algo que permite la ley por única vez para poder saldar los compromisos del año anterior y que no impacten y como digamos en cristiano, como decís, se coma ya porciones del presupuesto 2021 que también ustedes sabrán ha sido también ajustado. Entonces, ¿cuál es el escenario ahí? Tenemos unos gastos disparados porque todos sabrán de que no teníamos previsto en cuanto a presupuesto hacerle frente al COVID. Tampoco teníamos previsto en el presupuesto estirar de alguna manera la financiación para el cobro del aporte obrero patronal. Sabrán de que hubieron prácticamente 25.000 empresas que han salido del sistema formal en este periodo y entonces eso impacta en la recaudación, impacta en nuestra manera de manejar los fondos y por supuesto entonces este año recurrimos al financiamiento temporal de caja. Como su nombre lo dice, al ser temporal esto se va a liquidar dentro de este periodo fiscal y el flujo de caja que estamos estimando da perfectamente para cubrir ese monto. La intención de esto es justamente honrar también nuestro compromiso con los proveedores que muchos nos estuvieron también soportando y para poder seguir dando los servicios. Un poco ahí se resume, pero de todas maneras te agradezco la pregunta. El IPS goza de muy buena salud financiera y económica en los fondos. Señor Armando, ¿cómo se podría...? Sí. José, un segundo nada más, porque quiero aprovechar justamente la presencia del director en torno a esto que él estaba planteando. ¿Por qué creen ustedes de que cada cierto tiempo vuelve el fantasma de que el IPS se va a quebrar, va a fundir? Yo creo que podría existir, en primer lugar, una ignorancia al principio, ¿verdad? Con todo respeto a quien lo manifiesta de alguna manera. Y por otro lado, también podríamos no desconocer ciertas malas intenciones detrás, ¿verdad? Es cierto que el instituto necesita
de un cambio en su carta orgánica que venimos llevando adelante desde 1950. Todos sabrán que es limitante en un montón de frentes y quizás criticar eso permitiría de alguna manera facilitar el cambio en los estatutos y demás. Nosotros también estamos trabajando y somos conscientes de que esa carta orgánica tiene que ser actualizada para permitir la sostenibilidad del fondeo del instituto y también para poder mejorar los servicios. De todas maneras, es algo que normalmente suele salir cada tanto en el ambiente y mira, con respeto te lo digo, primero quisiera atribuirlo a una ignorancia nada más de la situación real y en segundo lugar, no desconocemos también intereses oscuros que pueden estar detrás. Ustedes son conscientes de que desde el 2016 el instituto viene publicando todo lo que son nuestros trabajos en el área de inversiones, las colocaciones, los fondos, las tasas y demás, es absolutamente transparente. ¿Dónde se ve esa información? Eso está en la web del Instituto de Previsión Social. Como decía, desde el 2016 se vienen publicando. En el día de ayer, incluso yo estuve en contacto con alguien del periódico, le volví a pasar porque había alguna dificultad de conexión. Sin embargo, se basaron en datos que nosotros les hemos proveído para los titulares y yo agradezco esa fidelidad en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Señor Armando, ¿a qué es igual cumplir compromisos pendientes del 2020? Estamos hablando en cifras de cuánto el financiamiento se estaría realizando, en qué modalidad, de cuánto también estamos hablando en ese sentido y en qué periodo se podría estar pagando esa deuda que ustedes estarían adquiriendo. Sí, con Todos mucho gusto. estaríamos adquiriendo. Claro, así es. En realidad, el financiamiento temporal de caja de este año lo hemos calzado en 250.000 millones de guaraníes. La deuda actual acumulada en el periodo a la fecha, digamos, se compone de dos grandes ítems. Uno que son las deudas directas con proveedores y otro que son las deudas de alguna manera con el sistema bancario. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos pagándole a los proveedores mediante una modalidad llamada cesión de derecho, en el cual el proveedor se asume el interés, el banco le adelanta el importe de una deuda contraída con el instituto y a nosotros se nos financia en 18 meses, sin interés. Entonces, de ahí se genera un poco una deuda con los bancos. La deuda con los proveedores asciende a más de 320.000 millones de guaraníes a la fecha y nosotros vamos a honrar 250.000 millones en este periodo. ¿Por qué? Porque por ley presupuestaria tenemos que terminar de liquidar la deuda flotante 2020 antes del 28 de febrero. ¿Esto cómo se va a pagar? Se va a pagar con fondos propios. Quiero destacar que dentro de este proceso de licitación han participado 9 bancos con ofertas. La tasa que se ha logrado realmente la consideramos espectacular para poder calzar esta deuda al 2.5% nada más. El banco que presentó la mejor oferta fue el Banco Continental. Ya tenemos el ok del Ministerio de Hacienda para poder acceder a ello y estaríamos recibiendo esos fondos en estos días y también continuando con los pagos a los proveedores. Entonces, ¿cuándo se va a terminar de pagar? Como lo dije ahora en un principio, el financiamiento temporal de caja se tiene que terminar de pagar en el periodo fiscal. Es decir, nosotros para el 30 de diciembre tendríamos que estar pagando el capital. Entonces, vamos a ir haciendo reservas mes a mes para lograr acumular eso. Don Emilio, la cuestión también que me parece importante destacar desde esta cuestión es lo relacionado a los temas de inversión al interior del instituto. Vemos edificios nuevos, vemos construcciones interesantes como el caso acá, que me toca cerca del Ingavi, por ejemplo. Pero la casa matriz, ¿qué se hace con la misma? Nosotros estamos en este momento, si hablamos de parte edilicia, estamos
con un proceso de licitación que nos va a permitir unas reparaciones muy al profundo de lo que es el Hospital Central. Así también estamos habilitando nuevas construcciones aledañas para permitir desalojar de alguna manera algunas áreas. Ustedes sabrán que justo el Ingavi, por ejemplo, era un hospital quirúrgico, estaba previsto para ello, ¿verdad? Y no pudimos terminar de equiparlo, pues tuvimos que convertirlo en un hospital COVID de alguna manera. Entonces, todas estas reconversiones de urgencia hacen de que de repente nosotros tengamos una aglomeración hoy en el Hospital Central, pero se está trabajando en la descentralización sobre todo. O sea, nos interesa mucho también crecer en el interior del país. Estamos con llamémosle nuevos hospitales. En Pedro Juan Caballero se ha inaugurado, estamos a pasos de inaugurar Paraguarí, estamos a pasos de inaugurar Hernandarias, hemos inaugurado el año pasado también Santaní. Por el lado de Encarnación estamos a punto de licitar también unas mejoras con un tinte materno-infantil. Tenemos en carpeta un proyecto muy grande de un hospital muy moderno materno-infantil y también un hospital geriátrico con especialidades. Entonces todo eso implica no solamente la parte de edilicia, adecuarla, sino que también prever los equipamientos y el personal. Es un trabajo que se está llevando adelante. Me gustaría poner, por último, en la cuestión de la ley 6.706, énfasis en una ley que ustedes están viendo la manera de rever. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso comunicacional que tuvo que existir entre el gobierno, entre el ejecutivo que promulgó esta ley y el Instituto de Previsión Social? Una ley que en definitiva ustedes no la ven muy viable, por lo que entiendo, por ende quieren rever. Sin embargo, el Ejecutivo la promulgó. ¿Qué pasó en la comunicación? Y mira, hay etapas en las cuales escapan un poco a nosotros que somos administradores del ente, en este caso. Hemos sentado nuestra postura diciendo la verdad, o sea, simplemente que no opinando sobre si corresponde o no darle el beneficio a ese sector, sino simplemente advirtiendo el impacto que podría llegar a tener en el flujo ordinario del instituto y así también lo que podría repercutir en cuanto a que sentar derecho para que otros grupos grandes vengan también a solicitar lo mismo. O sea, nosotros como administradores del instituto lo que hemos hecho sí, hacer escuchar nuestra voz, dejar nuestra postura y escapa ya una posibilidad nuestra de decisión lo que termine promulgándose lastimosamente. Don Armando, quiero consultarle también algo que me acaba de llegar aquí al teléfono celular. Los médicos están algo descontentos por el tema de la bonificación que no van a cobrar. ¿Es cierto eso? En realidad, si nos referimos a la bonificación COVID, de alguna manera, nosotros estamos esperando los plazos. La ley de presupuesto tiene sus plazos. Entonces, este financiamiento temporal de caja tiene que terminar de pagarse al día 28, digamos. Luego se hace un saldo de caja y ahí se permite la reprogramación y ampliación presupuestaria ya en el mes de marzo. Ese es un calendario que lo maneja el Ministerio de Hacienda. Con eso nosotros estaríamos honrando el 30% restante de lo que es el pago COVID, de alguna manera. Si es que se están refiriendo a la bonificación que suele ser pagada por una cuestión de gestión, lastimosamente eso está impedido tajantemente en la ley de presupuesto. Nosotros como instituto lo hemos planteado, hemos solicitado poder tener en cuenta esa gratificación que venían cobrando todo el personal. Sin embargo, la ley nos prohíbe, entonces se están ya viendo otras instancias. Una vez que la ley, en ese caso, nos otorgue la venia, nosotros, sin ningún inconveniente, pasaríamos a gestionar para pagar. O sea que, dicho de otra manera, estamos también nosotros siguiendo la preocupación del personal de Blanco, estamos empujando notas y demás, reuniones, pero escapa un poco a una decisión del instituto como tal. Estamos aguardando que la ley se revea, incluso tenemos algunos sindicatos que han presentado una nota ya, una especie de demanda en lo laboral
exigiendo sus derechos. Bueno, una vez que la parte judicial dictamine, nosotros nos vamos a acoger a lo que ellos determinen. Señor Armando, ¿cuál es el flujo de caja que en épocas normales tiene el IPS en un mes? Y también la cuestión de empresas que están en situación de morosidad. ¿Cómo se podría mejorar eso? Sí, mira, nosotros estamos recaudando alrededor de $100 millones mes. Esa es la verdad. Y estamos trabajando justamente en ser creativos para que eso no impacte de manera muy negativa, en el sentido de que estamos otorgando beneficios, estamos estirando de alguna manera financiaciones y estamos también visitando las empresas. Este tema de la morosidad de las empresas es algo que también a nosotros nos preocupa. Como les dije en un principio, de 65.000 empresas que estábamos teniendo de alguna manera vigente, hoy tenemos apenas 45.000. Entonces tenemos que salir detrás de las 20.000 que se han bajado, y ahí quisiera también decirles un punto muy importante. Nosotros este año nos estamos proponiendo un trabajo mediante una inteligencia artificial que nos permita cruzar datos con el Ministerio de Justicia, con la SED, con la Abogacía del Tesoro, por ejemplo, para poder mejorar la formalización de ese segmento. Porque como bien pueden ver ustedes, en el Ministerio de Justicia y Trabajo hay como 160.000 empresas que están trabajando. Sin embargo, ellas, o sea, solamente 65.000 tienen registrado el IPS. La SED tiene aún más, el Ministerio de Industria y Comercio también. Entonces, nosotros estamos en una etapa en la cual necesitamos invertir también en una infraestructura de inteligencia que nos permita apuntar bien, como se dice, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo este año. Queremos salir a... Es la única manera que tiene el instituto de recaudar más, es decir, apostando por la formalización. Con eso también me lleva a consultarle, ¿la pandemia ayudó realmente a la formalización de las empresas? ¿Se aprovechó esta oportunidad? Más que aprovechar la oportunidad, yo creo que todo el mundo fue consciente de lo útil que es tener IPS en realidad. Entonces, en los números, si miramos números muy lineales, pareciera que al contrario disminuyó la cantidad de empresas aportantes. Esa es la realidad hoy. Sin embargo, creo que en el ambiente se instaló una verdad en cuanto a que tener IPS conviene, no solamente en cuanto a salud, sino que también en cuanto al subsidio que se vino encaminando. Ustedes saben bien de los $100 millones que el Estado le había otorgado al IPS el año pasado. Nosotros hemos transferido más del 70% de eso, y estamos esperando justamente que este año, dentro de la reprogramación que se dará en marzo, continuar dando ese beneficio a empresas formales que han presentado su listado y su cesación, como se llama, en el Ministerio del Trabajo. Entonces, sí, yo quisiera decir de que hay una expectativa muy positiva en cuanto a que se está instalando una conciencia de que ser formal termina siendo muy conveniente y hasta más barato. Deuda histórica, 50 años por parte del gobierno con el IPS. En su momento $500 millones, hoy tengo entendido $400 millones aproximadamente. ¿Cuándo ustedes creen que se podría empezar a saldar esa deuda por parte del Estado paraguayo para con IPS? Y si también podría ser una de las soluciones ante este déficit que tienen hoy día en la cuestión de la caja. Sí, en realidad a grandes números esa deuda orilla los 500 millones. El año pasado se ha honrado 150 millones, 100 en una primera etapa que, como ustedes sabrán, no ha entrado en el flujo ordinario del instituto, sino que nos han indicado utilizar ese fondo para poder sostener a las empresas que han presentado su cesación de alguna manera, y otros 50 millones al fin de año que nos dieron, sí, efectivamente, para poder hacer frente a nuestro déficit de alguna manera. Son 350 millones de guaraníes que nosotros lo miramos y nos toca como administradores seguir solicitándolo. Ahora no ponemos nuestra esperanza en ese cobro, digamos, porque esto de las recaudaciones también somos conscientes afecta a nivel nacional, ¿verdad?
Entonces, efectivamente, sería para el instituto realmente bueno cobrar o seguir cobrando de alguna manera esa deuda, o tratar de buscarle algún otro instrumento que nos permita a nosotros negociarlo de alguna manera en el mercado financiero, quizás otorgándole la figura de un bono con respaldo del Estado, que ahí sí podamos salir nosotros a buscar calzarlo o colocarlo, digamos, en el mercado financiero internacional. Bueno, son conversaciones que estamos teniendo con el Ministerio de Hacienda, con quienes tenemos una muy buena relación y una apertura de trabajo. Así que sí, son 250, esperamos, pero como les decía, no ponemos nuestras esperanzas de gestión en eso en este periodo. Juan, desde el Chaco, la audiencia nos está enviando mensajitos también. El Chaco, baja densidad poblacional, hay que decirlo, pero el aporte que realizan las empresas del Chaco es muy importante. ¿Para cuándo se podría tener un instituto de previsión social, por lo menos pequeñito, nos consulta la audiencia, en el Chaco paraguayo? Porque tengo entendido que actualmente se terciariza un poco el servicio con hospitales privados de la zona, y la cantidad de consultas, el dinero que se invierte para esa terciarización termina muy rápido. Se recurre a adendas y esas cuestiones, pero se corta el servicio por cierto tiempo. ¿Para cuándo se podría tener un instituto de previsión social en el Chaco paraguayo? Lo que sí ya estamos viendo es que se va a lanzar en 2 meses máximo una licitación para la construcción de un hospital en Mariscal Estigarribia. Eso ha sido indicado también por el presidente de la República, que quiere que sea en ese centro, en ese lugar logísticamente ubicado, digamos. Y sí, ya estamos trabajando con el Ejército también y con el Ministerio de Salud para poder obtener el terreno, ¿verdad? Y ahí ya nosotros va a empezar la construcción. Pero sí, este año vamos a arrancar la construcción del hospital en Mariscal Estigarribia. Dios mediante, tiempo más de construcción, un año y medio. Estimo yo que para ser responsables en el año 2022 estaríamos inaugurando ese hospital, el Mariscal. Pero sí está el Chaco dentro de nuestra agenda y con varias visitas incluso. Por mi parte, nada más que cerrar nuestra intervención, José, con esta consulta al director, que realmente agradecemos su tiempo con nosotros y que podamos conocer de primera. Bueno, se nos cortó un poco la comunicación con el compañero Juan Pablo. Juan Pablo, ¿podrías reiterar tu consulta? Se nos fue la señal. Más que nada para que nos dé, más que nada, gracias José, más que nada para que nos dé un pantallazo de si realmente estamos bien. ¿Podemos decir de que el 2021 va a ser un buen año para IPS? Mira, en los deseos, por supuesto que sí. Nosotros estamos con todas las ganas, estamos poniendo un trabajo serio, planificado. Los recursos, como ustedes bien también sabrán, nunca son suficientes. El sistema de salud está exigido al máximo en todo el país. El IPS hoy hace frente y está sosteniendo también en gran parte en el interior a todo ese sistema. Bien, nosotros queremos apostar por un 2021 en alza, digamos, que nos encuentre juntos trabajando, y tenemos proyectos ambiciosos, como se dice, pero todo va por un trabajo mancomunado de todos los sectores, incluso el de ustedes. Así que también me permito ya al ir cerrando, agradecerles, porque creo que este es el camino, digamos, ¿verdad? Antes que rumores, antes que darle tranquilidad, darle sí la tranquilidad a la gente, recurriendo a la fuente. Estamos abiertos a cualquier consulta y a las conversaciones que se necesiten para que el público se sienta, y sobre todo nuestros beneficiarios, tanto jubilados como empleados, estén satisfechos con nuestras explicaciones. Don Armando, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes siempre. José, estamos cerrando nuestro Sí, Armando Amarilla, es así. Armando Amarilla, gerente administrativo y financiero del IPS, hablándonos un poco de la inversión y licitación para financiamiento temporal de caja del IPS y muchas otras cuestiones que aprovechamos ya y tocamos con el señor Armando. 15 horas, me indican, es la repetición de nuestro foro empresarial, de nuestro encuentro de hoy, aquí en el canal 5 Días. Nos despedimos.
como siempre, deseándoles buenos días y buena suerte.